Sí, el parcial es el viernes que viene. Lo van a rendir en 3 turnos. ¿M? Ya la información hablamos un poco al final de la clase y luego este fin de semana abro una consulta. Ya vamos a especificar bien cómo es la cosa, pero no van a rendir todos juntos. ¿M? Van a ser en 3 tandas. Bien, vamos a ver hoy la unidad 4 que trata de optimización numérica. Em, Temas que han visto en análisis matemático 1 y también en análisis 2. Lo que vamos a ver en detalle es búsqueda de máximos y mínimos de función de una sola variable real, y luego vamos a ver conceptualmente un par de métodos para búsqueda de máximos y mínimos de funciones de dos o más variables, pero muy sintético esa última parte. La primera parte, sí vamos a ver ejercicios eh, resueltos con planilla de cálculo. Em, Aquí tenemos el postulado del problema. Se pide buscar el máximo mínimo, puede ser local o global, depende en el rango en que estemos trabajando, de una función de una variable real. Una de las formas de buscar ese óptimo es reformular el problema como un problema de raíces, es decir, buscar la raíz de la función derivada. ¿Está bien? Y para ello pueden aplicar cualquiera de los métodos que vimos para búsqueda de raíces. Lo que sucede es que el método más eficiente dentro de los que vimos para búsqueda de raíces reales es el método de Newton. Por lo tanto, abordando el problema desde este punto de vista, vamos a aplicar solamente el método de Newton, ¿no? Y si no, se lo puede encarar el problema directamente buscando el óptimo, no reformulándolo como un problema de raíces. En ese caso vamos a utilizar dos métodos cerrados, uno por cuestiones históricas, que es muy poco eficiente, el método de la bisección, perdón, el método de sección áurea, y otro que sí es eficiente, que es el método de interpolación cuadrática. Em, Cualquiera de los métodos que vamos a ver em, buscan un solo máximo o mínimo. ¿Está bien? Un solo máximo o mínimo. Por lo tanto, debemos tener la certeza que si estamos utilizando un método cerrado, el intervalo inicial debe comprender solamente un óptimo a buscar, y si es un método abierto como el método de Newton, el punto debe ser lo suficientemente cercano para que el método converja a ese máximo o mínimo. ¿Está bien? Problemas de optimización en ingeniería hay muchísimos, desde problemas de minimización de costos, de optimización estructural, es decir, diseñar una estructura con el mínimo peso y la mayor o máxima resistencia, optimización de trayectorias, no solamente de vehículos espaciales, optimización de trayectorias. El problema del viajante es un problema típico, optimización de circuitos eléctricos que eh, provea la máxima potencia, en fin, dependiendo de la rama de ingeniería, habrá varios tipos de problemas donde interviene la optimización. Seguramente algo van a ver en alguna
materia en los años superiores. De manera que tengan una leve idea de cómo se aborda el problema. ¿Mm? El problema de optimización lo vamos a definir de manera genérica como determinar el vector x que optimiza la función f de x, ¿no? Es una función vectorial. Entonces vamos a ver el caso particular donde esa x es un escalar, ¿m? Una función de una variable real, y luego vamos a ver un par de métodos para función de dos variables reales, ¿no? Pero aquí el vector x podría tener múltiples variables reales. Incluso también variables complejas, que sería mucho más complicado el problema. Una cosa a tener en cuenta, y esto lo vamos a ver para el problema, el método de la sección dorada o sección áurea, es que buscando un mínimo de una función, uno puede, para no tener que cambiar el algoritmo o tener dos ramas en el algoritmo, una que busque el máximo y otra el mínimo, buscar el mínimo de una función como el máximo del negativo de esa función. Es decir, lo único que requerirá el programa es que al mismo uno le pase, en vez de el argumento f de x, el argumento menos f de x. Entonces el valor x óptimo de ese argumento que le estamos pasando, del negativo de la función, el máximo, va a ser el x óptimo del mínimo de la función original. Lo único que se tendrá que cambiar luego es el signo del f óptimo obtenido. ¿Está bien? Porque habremos obtenido un máximo del negativo de la función. Y eso es importante para el método de la sección dorada, ¿no? Porque depende del cambio de signo de la función, y si no, ya lo vamos a ver en detalle, uno debe tener una rama para buscar el máximo y otra para buscar el mínimo, una rama del programa, ¿no? Por lo tanto, se lo aborda de esta forma. En cambio, los otros dos métodos que vamos a ver, interpolación cuadrática y método de Newton, eh, busca el óptimo que haya en el rango elegido o cerca del punto elegido. No importa si es un máximo o un mínimo, uno lo debe tener claro antes de buscar ese óptimo. ¿Qué hay cerca de ese punto elegido en el caso del método de Newton, o en el rango o intervalo elegido en el caso del método de interpolación cuadrática? ¿Está bien? Buscan indistintamente máximos o mínimos, óptimos. Lo que les vuelvo a repetir, cualquiera de los tres métodos que vamos a ver buscan solamente, son métodos univariados, un solo máximo o mínimo. ¿Mm? ¿Estamos? Bien, entonces comenzamos con los métodos de optimización unidimensional, búsqueda de un óptimo para una función de una variable real. Hay dos métodos cerrados, el método de la sección dorada y el método de interpolación cuadrática, y un método abierto que es el método de Newton. ¿Está bien? Vemos el método de la sección dorada. Antes de ver este método, déjenme ver una cosa. ¿Mm? La idea es la siguiente, en los métodos cerrados. Uno tiene un intervalo inicial, ¿Mm? Debe fijar un intervalo inicial, que vamos a usar la misma nomenclatura, donde tenemos la certeza de que esté el óptimo. Vamos a ver todos los métodos para buscar un máximo. En el caso de, como dije, sección dorada, si se busca un mínimo, lo único que deberemos cambiar es el argumento de entrada del programa, es decir, en lugar de buscar el máximo de f de x, buscamos el mínimo de, en lugar de buscar el mínimo de f de x, buscamos el máximo de el negativo de f de x. Y en el caso de los otros métodos,
no se debe cambiar nada. Busca el óptimo que esté en ese rango cerca del punto en cuestión. Se debe contar con dos puntos que delimiten al óptimo, al X óptimo que uno esté buscando. Ahora, suponiendo que el máximo o mínimo no está en uno de los extremos de ese intervalo, porque si estuviera en uno de los extremos del intervalo, supongamos que la función tuviera esta forma, bueno, el problema es trivial. Por simple evaluación de la función en ese extremo, por ejemplo aquí en XL, bueno, uno determina el máximo, es decir que no es necesario aplicar ningún método en ese caso, simplemente se evalúa la función. Ahora supongamos que el máximo está comprendido entre XL y XU. Para poder determinar un X que aproxime a un X óptimo que contiene el máximo, uno debe evaluar dos puntos interiores. ¿Mm? Dos puntos interiores. ¿Por qué? Para poder comparar cuál es el valor, los voy a graficar en otro, para poder comparar cuál es el valor de la función en esos puntos. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Cuál es el valor de la función en esos puntos? Y elegir como X óptimo, o aproximación, mejor dicho, al X óptimo, aquel cuyo valor de la función tenga una mayor magnitud. ¿Mm? En este caso sería este punto que estoy indicando aquí. Lo que resta saber es dónde ubicamos esos puntos. Cualquier método cerrado tiene esta filosofía. Dos puntos, dos o más puntos que delimitan, en realidad dos puntos que delimitan el intervalo, y puede haber más puntos iniciales como en el caso del método de interpolación cuadrática. Entonces, debe haber puntos interiores de manera que uno evalúe la función, elija como una aproximación al X óptimo aquel donde el valor de la función es mayor, y luego para la siguiente iteración descarta el subintervalo, en este caso irá desde este punto interno a la derecha hasta el X superior, descarta el subintervalo que no comprende al X óptimo. Entonces acá tendremos tres subintervalos y hay dos de ellos que comprende al X donde hemos obtenido un mayor valor de la función. Por lo tanto, en la siguiente iteración se descarta este subintervalo, se sigue trabajando con estos dos y se debe hacer una reasignación de los nombres y de los valores de las variables para poder aplicar nuevamente el método. En este caso, esto todavía no es el método de la selección dorada, es un método cerrado, ¿no? En el método de la selección dorada vamos a ver dónde ubicamos esos puntos de manera que sea lo más eficiente posible. En este caso, en este ejemplo de método cerrado, debemos reasignar para la siguiente iteración el valor de XU, tomar el valor de este punto interno derecho, y este punto interno que ha quedado aquí, que es donde aproximamos al X óptimo, se lo utilizará como punto interno para la siguiente iteración. Por lo tanto, quedará como incógnita otro punto interno. ¿Está bien? Quedará como incógnita otro punto interno a determinar. Y esa es la filosofía de los métodos cerrados, ¿no? Tener dos puntos internos, como mínimo, para evaluar la función. En ellos, comparar los valores de las funciones y elegir aquel punto donde la función tenga un mayor valor. ¿Está bien? Entonces vamos a ver en el
caso concreto del método de la sección dorada o sección áurea, donde elegimos esos puntos. El requerimiento para que estos dos puntos internos que están ubicados aquí hagan que el método sea lo más eficiente posible son los siguientes. Si decimos que el punto a la derecha lo vamos a nombrar el punto interno a la derecha x1, mientras que el punto interno a la izquierda lo vamos a llamar x2. La longitud total del intervalo al inicio de una iteración, puede ser la primera o cualquier iteración, la llamamos L0. La longitud desde el punto XL hasta el punto interno a la derecha de X1 es L1 y la restante entre X1 y XU es L2. Y estos puntos son simétricos. Son puntos simétricos. Por lo tanto, si son simétricos, también vamos a tener que la distancia entre XU, la longitud del intervalo entre X2 y XU va a ser L1, ¿está bien? Y la longitud entre XL y X2 también va a ser L2, porque son simétricos. ¿Estamos? Acá está aclarado. Y eso va a ser clave que sean simétricos porque uno de los puntos, si se cumple esta segunda relación, va a servir para la segunda iteración, para la siguiente en realidad. Aquí la relación que se debe cumplir, aparte de esta condición que asegura que, bueno, la suma de las dos longitudes es igual a la longitud total, es que la relación entre la longitud del intervalo XL-X1 y el intervalo total L0 tiene que ser igual a la longitud, a la relación entre la longitud del intervalo XL-X2 y XL-X1. De manera de que, ya que lo pueden ver, que para la siguiente iteración, fíjense que en este caso, la mejor aproximación al máximo estaría en este punto, en esta iteración, en esta primera iteración, porque el valor de la función en x2 está más próximo al máximo verdadero que el valor de la función en x1. Por lo tanto, para la siguiente iteración se va a descartar el subintervalo que va de x1 a xu. Ahora, si se fijan, la nueva longitud L0 para la siguiente iteración es la que va de XL al punto X1 de la iteración anterior, que lo deberemos renombrar ahora como XU. ¿Está bien? Porque, bueno, ya empezó a molestar la gata. ¿Por qué? Porque esta es la longitud total del intervalo en la iteración actual, que acá le llama segunda iteración. ¿Está bien? Ahora, si este es el nuevo L0, esto que está aquí, que es igual al anterior L1, no queda otra alternativa que la longitud que va desde XL hasta el X2 de la iteración anterior tenga una relación igual a L1 sobre L0, porque surgió de aquí. Es decir, que esto nos va a asegurar que este punto interno que está acá, para la siguiente iteración, va a ser alguno de estos dos. Y concretamente va a ser el punto que está a la derecha. Si se fijan, L1 sobre L0
va a cumplir, gracias a esta condición, que es igual a L2 sobre L1. ¿Está bien? Vamos a ver que este punto interno para la siguiente iteración se va a renombrar, y esto ténganlo como regla práctica, como x1. Es decir, que el punto interno, que no se, el punto interno del método de la sección dorada, que se utiliza como punto interno en la siguiente iteración, es aquel en el que se aproximó al máximo en la iteración anterior, y lo único que tienen que hacer es cambiar el subíndice de la variable, en este caso x1, de x2 a x1. Por lo tanto, la única incógnita que va a quedar para la siguiente iteración es calcular cuál es el valor x2. ¿Mm? Entonces, de esta forma, ahora tenemos que ver numéricamente, bueno, dónde están esos puntos. De esta forma, uno puede eh, utilizar uno de los puntos calculados como punto interno en la siguiente iteración, ahorrándose el cálculo de la ubicación del punto y también de la evaluación de la función. Entonces lo hace un poco más eficiente al método. Si uno llama a la relación L2 sobre L1 R, que es la relación dorada, si reemplazamos L0 de esta primera condición en la segunda condición, tomamos el recíproco, es decir, 1 sobre la relación en cada uno de los miembros, y teniendo en cuenta este renombramiento de la relación L2 sobre L1, llegamos a un problema de raíces cuadrático, donde hay una raíz positiva que se la puede expresar de manera racional y que es la razón dorada o razón áurea. Una relación que ya utilizaban los griegos en la antigüedad. Esta razón dorada es aproximadamente 0,62. ¿Está bien? Quiere decir que la relación de longitudes entre L1 y L0, y también, debido a la igualdad, entre L2 y L1 es 0,62. O lo que es lo mismo, que este punto x1 está ubicado a un 62% de la longitud total del intervalo, partiendo desde la izquierda, y que como son simétricos estos puntos, el punto x2 está ubicado a una longitud partiendo desde la derecha, que es igual al 62% del intervalo. ¿Está bien? Y como L2 sobre L1 es igual a L1 sobre L0, este punto x2, si uno toma como referencia la longitud esta, la L1, está a un 62%. ¿Está bien? De la longitud total de L1. ¿Estamos? Ahora, como L1 para la siguiente iteración va a ser L0, este punto va a estar ubicado a un 62% de la longitud total del intervalo, partiendo desde la izquierda. Entonces, esto es lo que me asegura que el punto este, donde está ubicado el máximo, va a, para la siguiente iteración, estar a una ubicación porcentual igual a la que estuvo este punto en este intervalo, es decir, a un 62% de la longitud total partiendo desde la izquierda. ¿Estamos? Entonces, estos son longitudes. Fíjense que tienen las dos flechas. Una longitud es una magnitud. Para ubicar los puntos x1 y x2 debemos partir desde los extremos xl y xu respectivamente, es decir, para calcular x1 partimos desde xl, para calcular x2 partimos desde xu. Y para eso vamos a calcular distancia, que sí tiene la distancia un sentido dado, dirección y sentido. Entonces,
Habiendo calculado la razón dorada una sola vez, lo que se hace a continuación es calcular cuál es el valor de la distancia para esa iteración, que no es otra cosa que R por XU menos XL. ¿Mm? Aquí lo que me refiero al signo está incluido en la propia extensión, en la propia expresión de cálculo de x1 y x2. Es decir, habiendo calculado la distancia, bueno, desde XL recorremos esa distancia hacia la derecha y obtenemos x1, es decir, x1 es igual a xl más d, y desde XU recorremos esa distancia hacia la izquierda y obtenemos x2, o lo que es lo mismo xu menos d. ¿Mm? Sí, Fíjense que esa profe. distancia, sí, El DS sería el 62%, ¿o no? un 62% de XU menos XL. ¿Mm? Claro. Y va a tener las dimensiones que tenga, porque ojo que esto no necesariamente tiene que ser dimensiones de longitud, ¿no? Tendrá las dimensiones que tenga X, la variable X, en el problema físico en cuestión, pero va a tener las mismas dimensiones D que XU menos XL. Podría ser buscar, no sé, a ver qué tenemos aquí en el problema de optimización. Estamos, por ejemplo, buscar la potencia máxima en función de la resistencia. Entonces, en ese caso, la variable independiente X sería R. ¿Está bien? Sería la resistencia y tendría en unidades, serían en ohms, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde estoy? Entonces, lo que sí va a tener la misma dimensión. Entonces, bueno, lo que tenemos es que este punto está a una distancia que es igual al 62% del intervalo en esa iteración, y este punto a una distancia que también es del 62%, pero partiendo desde la derecha, o lo que es lo mismo, un 38% desde la izquierda, porque los puntos son simétricos, ¿no? Esta es la primera parte de los dos primeros pasos del método antes de comenzar un ciclo iterativo en el que iteración tras iteración, luego de calcular, ya lo vemos en detalle, el máximo de la función en esa iteración, se descarta un subintervalo, se reasignan los puntos y se calcula el otro punto interno que resta para poder aplicar nuevamente estas expresiones, es decir, calcular la distancia d, calcular uno de los dos puntos en cuestión porque el otro proviene de la iteración anterior, y luego evaluar la función. Las dos posibilidades, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna otra duda que haya? Veamos las dos posibilidades que pueden existir. Aquí se dieron, en realidad hay tres posibilidades y uno las puede incluir, podemos incluirla acá. Se pusieron dos para que sea más simple la explicación. Puede ser que f de x1 sea mayor o igual a f de x2. En este caso pusimos solamente f de x1 mayor a f de x2 para que eh, sea un poco más simple. Nada más que si es igual, dependerá de si la igualdad está en esta rama de la estructura de decisión. Esto va a estar en una estructura de decisión en el algoritmo, o si uno la programa en esta rama, si f de x2 es mayor que f de x1, ¿no? Es indistinto eso. Bien, tenemos dos casos, que f de x1 sea mayor a f de x2 o f de x2 mayor a f de x1. En el caso este, f de x1 mayor a f de x2, y acá hago una aclaración, no necesariamente el x óptimo va a estar por fuera de los puntos o no comprendido entre x2 y x1. Puede estar en cualquier parte
del intervalo que va a x, de xl a x1, ¿no? En este caso, bueno, ha quedado a la derecha de x1, pero podría haber estado entre x2 y x1. Entonces, uno evalúa la función en los dos puntos internos. Como f de x1 es mayor que f de x2, descarta para la siguiente iteración el punto más alejado al el subintervalo que no comprende al x óptimo en esa iteración, que es x1 en este caso, y sigue trabajando con el subintervalo que va de x2 a x1. Es decir, cuando se pasa a la siguiente iteración, el x2 se asigna al xl, de manera que el punto inferior en esta siguiente iteración es este que está aquí. Como dije, el punto interno donde se aproximó al máximo se utiliza como punto interno en la siguiente iteración y se cambia el subíndice, es decir, que el x1 de la iteración anterior se transforma en x2 de la iteración actual. Por eso esta asignación. x1 no cambia y lo único que resta por calcular es el x1 de la iteración actual. ¿Estamos? ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, calculando nuevamente en esta iteración d como r por el xu menos xl actual, ¿está bien? De la iteración actual. Y habiendo calculado d, podemos calcular el x1 de la iteración actual como xl, lo voy a poner en mayúsculas, así se nota, más d. Esto en la iteración, perdón, en la iteración, bueno, no sé dónde fue a parar en la iteración actual. ¿Estamos? El caso contrario es cuando f de x2 es mayor que f de x1. Bueno, en esa situación descartamos el subintervalo que va de x1 a xu, es decir, el subintervalo que no comprende el punto donde hemos aproximado al máximo, y hacemos la reasignación de manera que el intervalo va a ir comprendido de xl al x1 de la iteración anterior. Ese x1 de la iteración anterior es el x1 de el xu de la iteración actual. x1 lo asignamos a xu. Y el punto interno, donde estaba el máximo en la iteración anterior, sirve como punto interno en la iteración actual y cambia el subíndice. Es decir, de x2 pasa a llamarse x1. Y lo único que debemos calcular en esta iteración es el valor de x2. Calculando d previamente y luego x2 con esta expresión. ¿Está bien? De acá pueden ver que iteración tras iteración, como r es el 62%, es 0,62 y xu menos xl es la longitud del intervalo en la iteración actual, este d de una iteración a otra va disminuyendo un 38%, es decir, la distancia es el 62% de la iteración anterior. Es decir, el d, si esta es la segunda iteración, ¿no? Y esta es la primera. Lo voy a escribir acá. Esta es la primera iteración. Y esta es la segunda. Podría ser de la quinta a la sexta. Siempre de una iteración a otra. Lo que tenemos es que, acá lo voy a llamar d2, en este caso la distancia en la iteración 2 va a ser igual a r, ¿está bien? Por la distancia en la iteración anterior. ¿Por qué? Bueno, porque el nuevo xu menos xl, ¿a qué es igual? A esta distancia de la iteración anterior. Esta longitud de la longitud de la distancia d, que va de xl a x1,
es un 62% de la longitud total. Ahora, esta longitud es esta que está aquí. ¿Mm? Es decir, esto que está acá es lo que hemos llamado D1. Por lo tanto, la distancia de 2, que va a ir desde XL a X1 en la iteración actual, es la distancia anterior, esta que está aquí, o si lo quieren ver, el XU menos XL actual, por R. Es decir, que iteración tras iteración, D siempre es el 62%, tiene un valor que es el 62% de la iteración anterior. Es decir, se reduce 38% de iteración, de una iteración a la otra. Tenemos por aquí una animación que la tienen subida en el aula virtual. Van a ver dónde puede estar aquí. ¿Dónde quedaron esas animaciones? Bueno, no les tengo a mano. A ver si no hay problemas con la presentación, la vemos desde aquí. Acá tenemos la animación del método. Fíjense los dos puntos internos. Acá tienen los 4 puntos utilizados en el método, los dos exteriores y los dos puntos internos. Pueden ver cómo se va reduciendo el intervalo total y cómo los 4 puntos tienden a converger, ¿no? Llegará un momento en que, acá pueden ver, por ejemplo, que está las dos primeras cifras significativas en 63, es decir, que si quieren dos cifras significativas, cortan ahí, y para esa precisión, los 4 puntos tienen la misma coordenada, ¿no? Es decir, que uno va a iterar hasta que el error esté por debajo de una tolerancia que uno prefije, ya sea de manera arbitraria o en función de las cifras significativas. ¿Estamos? Fíjense que uno de los dos puntos, bueno, en este caso está buscando un mínimo, ¿no? Este punto sirve para la siguiente como punto interno, este sirve para la siguiente, es el mismo. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Ya vamos a ver cómo calcular el error. Primero vamos a hacer un ejemplo en planilla de cálculo. Así, bueno, no se duermen y empiezan ahí a trabajar con la planilla. La fórmula del error relativo aproximado para este método, solamente para el método de la sección dorada, es esta que está aquí. Como vimos en la animación, esta animación que mostré hace un rato, que a medida que converge los puntos x1 y x2 se acercan entre ellos, en este denominador uno puede indistintamente poner la variable x1 o x2. En las primeras iteraciones los valores van a ser diferentes de haber elegido x1 o x2, que alguno de ellos será el óptimo en esa iteración, pero luego de varias iteraciones, como esos puntos tienden a coincidir, eh, ese error va a tender al error relativo aproximado correcto, ¿no? Porque si no, en la columna donde vamos a ver que escribimos el error, deberíamos tener también una estructura de decisión para elegir cuál es el X óptimo en la integración actual, si es X1 o X2. ¿Está bien? Ya vamos a ver de dónde sale esta formulita.
Esta fórmula no es otra cosa que el valor máximo esperado del error relativo aproximado en una iteración dada. Entonces, veamos este ejemplo en planilla de cálculo. ¿Está bien? Ahora en la planilla y con la que estén trabajando y resolvemos este ejemplo. Bien, pueden tener el contador de iteraciones si quieren. El ejemplo está en el aula virtual, se denomina Aurea. Debemos tener 4 columnas para los puntos y otras 4 para los respectivos valores de las funciones. XL y f en XL, que abreviadamente lo voy a llamar FL, X2, F2, X1, F1, XU, FU, y también una columna para D y otra para el error relativo aproximado, ¿no? La función con la que vamos a trabajar es 2 seno de x menos x cuadrado sobre 10. Lo voy a escribir acá de manera literal. Bien, ¿qué debemos calcular primeramente? Si volvemos aquí al inicio del método, lo primero que tenemos que calcular es R, de manera de poder determinar D para la iteración de arranque y los puntos interiores, ¿no? Los puntos exteriores son datos, en este caso son 0 y 4 respectivamente. Bien, podemos escribir el valor de la función correspondiente a FL. Va a tomar como referencia la celda que está a la izquierda, por lo tanto luego lo podremos pegar en las otras funciones. Eso. X, como dije, primero R, esto se calcula una sola vez y es igual a raíz cuadrada, que en el caso de planilla de cálculo, si tienen las funciones en castellano, es raíz, si no será SQRT como vieron en informática, raíz de, abren paréntesis de argumento, de 5 menos 1, fuera de la raíz, cierran el paréntesis del numerador y dividen por 2, ¿no? Las celdas estas las vamos a mostrar con más dígitos decimales. Vamos a iterar hasta que n sea igual a, no sé, 5 cifras significativas, por ejemplo. ¿Cuál es la tolerancia que le corresponde a 5 cifras? Bueno, utilizamos la fórmula que vimos en la primera clase, 0,5 por 10 a la 2 menos n, en este caso 5, esto es entero. Por lo tanto, la tolerancia es 5 por 10 a la menos 4%, ¿no? Recuerden que esa fórmula ya está en términos porcentuales, es decir, que deberemos iterar hasta que el error relativo aproximado sea menor o igual a la tolerancia.
Bien. Entonces, ya podemos calcular D. D a que es igual a R fijo por XU menos XL de la iteración actual. 247. ¿Estamos? Como es un método cerrado, eh, generalmente uno se da cuenta si se ha equivocado en la parte más problemática, que es cómo calculamos XL, X2, X1 y XU desde la segunda iteración hacia abajo, porque muchas veces cuando uno se equivoca, los valores de los puntos internos quedan afuera de los puntos exteriores, ¿no? Hay veces que uno comete una equivocación y no sucede eso y es más difícil verlo. Bien, ya tenemos D, podemos calcular X2 y X1. X1 es igual a XL más D, siempre de la iteración actual. En este caso es bastante simple porque fíjense que XL es 0, entonces bueno, va a ser 247 y el otro va a ser 4 menos 2.5 va a ser aproximadamente 1.5, 1.53 va a ser. 4 menos D nos da valor de X2. ¿Qué falta en la iteración actual? Falta calcular los valores de F. Entonces, F es 2 por seno de XL en este caso, menos XL al cuadrado dividido 10. No hace falta el paréntesis, se cumple aquí la precedencia, regla de precedencia que vieron en informática. Y esta expresión la pueden copiar a las celdas TF correspondientes. A ver. Está bien. Fíjense que siempre toma como argumento la celda de la izquierda, por eso la pude copiar. Bien, ya tenemos los campos de la primera iteración, que es bastante simple. Veamos en la segunda iteración qué sucede. Y acá es donde hay que prestar mayor atención. D ya lo podemos calcular. D se puede calcular porque, como dije hace un rato, el D de la iteración actual es R por el D de la iteración anterior. Es decir que el D de la iteración actual, de esta segunda, va a ser un 62% del D de la iteración anterior. Va a ser 1.5 aproximadamente. Bueno, esto es R fijo por el D anterior. 1.53. ¿Está bien? Fíjense que se cumple que la distancia XL sobre X2 dividido, esto sería el L2 sobre el L1, es un 62%. Esto es un 62% de esto. Bien, y acá es donde hay que prestar atención. La mejor manera es hacer un bosquejo eh, del gráfico del método y ver en qué caso estamos. Si f de x1 es mayor a f de x2, este caso, o el caso contrario. Si fuera igual, bueno, entrará en la rama donde se ha programado el caso igual. Eso no hay problema. Y hará la asignación
correspondiente a esa rama. Entonces, comencemos viendo qué hacemos con XL. Recuerden, vamos a utilizar, al igual que se vio en el método de la bisección y la falsa posición, la estructura de decisión sí. Vamos a escribirlo en mayúscula esto. Estructura de decisión sí. Primero va la expresión. Pueden utilizar cualquiera de las dos. Utilicemos esta que está aquí. Si f de x1 en la iteración anterior, ¿está bien?, es mayor a f de x2. ¿Qué pasa con xl? Bueno, veamos los dos casos. Si es mayor, como en este caso, ¿está bien?, se descarta este subintervalo porque el máximo está en x1, y en la siguiente iteración se debe descartar el intervalo que no comprende el máximo. Por lo tanto, xl cambia y toma el valor de x2 de la iteración anterior, si se cumple que f de x1 es mayor que f de x2. Es decir, que en ese caso, el segundo campo, que es el verdadero, toma el valor de x2. Y si no se cumple, sería el caso falso, xl no cambia. Sería este caso. Si no se cumple que f de x1 es mayor que f de x2, es porque el máximo está en x2. Se descarta el subintervalo que va de x1 a xu y xl no se modifica. Es decir, es igual al de la iteración anterior. ¿Está bien? Y lo mismo se debe hacer para las variables x2, x1 y xu. Veamos esta primero, la de xu. ¿Qué pasa con xu? Pueden utilizar, como dije, cualquiera de las condiciones. Si f de x1 es mayor que f de x2, ¿qué pasa con xu? Xu no cambia si esto es verdadero. Sería este caso. Si f de x1 es mayor que f de x2, xu no cambia. Y en caso falso sí cambia y toma el valor de x1 de la iteración anterior. Es decir, si es verdadero, no cambia, tiene el mismo valor que la iteración anterior. Y si es falsa, el resultado de esta expresión toma el valor de x1 de la iteración anterior. ¿Está bien? Y acá pueden ver que hay consistencia, por lo menos. Esta longitud del intervalo total de la iteración actual, fíjense que es igual al d de la iteración anterior. Acá ya tienen, por lo menos pueden ver si la longitud total del intervalo está bien calculada. Porque de una iteración a otra, la longitud del intervalo vale un 62% de la anterior. Y el d, que lo calculé en base a esta, es un 62%, el de la iteración actual, un 62% de la longitud del intervalo de la iteración actual. Es decir, que hay consistencia. Bien, veamos. ¿Qué pasa con x2 y x1? Nos falta calcular. Bueno, calculemos x2. Veamos, si f de x1 es mayor que f de x2. Si f de x1 es mayor que f de x2, es porque el máximo está en x1 y ese punto sirve a donde está el máximo para la iteración actual y cambia su índice, es decir, que va a ser el nuevo x2. Nos fijamos acá, si f de x1 es mayor que f de x2, en el caso verdadero, el x1 se transforma en el x2 de la iteración actual. Es decir, que en ese caso, si esto es verdadero, x2 toma el valor de x1 de la iteración anterior. Si es falso, lo debemos calcular. ¿Cómo calculamos x2 en la primera iteración? Bueno, como xu menos
el D de esa iteración. Lo único que cambiamos acá, cuál es el valor de XU y cuál es el valor de D. ¿Está bien? Si es verdadero, tomo el valor de x1 y si es falso, que sería este caso, pues nosotros estamos programando esta expresión, si es falso, el x2 se debe calcular. Entonces va a ser igual a x de la iteración actual, el xu menos el d de la actual. Vemos qué pasa con x1. De nuevo, si f de x1 es mayor que f de x2, si f de x1 es mayor que f de x2 es porque el máximo está en x1. Por lo tanto, en ese caso, x1 se debe calcular, porque ese punto x1 se va a utilizar en la iteración siguiente, pero como punto x2, no como x1. Es decir, estamos en este caso, en la siguiente iteración pasa a llamarse x2. Por lo tanto, en esta siguiente iteración, x1 se debe calcular. ¿Cómo lo calculamos? Como xl de la iteración actual más d. ¿Estamos? Es decir, si es verdadero, va a ser igual a xl más d. Y si es falso, estamos en este caso, no hace falta calcularlo. Si es falso esto, quiere decir que estamos en esta rama, y en ese caso, el x1 de la iteración actual toma el valor de x2 de la anterior. Es decir, que en el caso falso toma el valor de x2 de esa iteración. Y vemos que están bien los valores, ¿no? Si esta es la nueva longitud, vemos que esto está a un 62% del intervalo, coincide con este en este caso. ¿Está bien? Estos números son bastante fáciles de ver. Esto es aproximadamente 1, 1.5, 2.5. Es decir, podemos ver rápidamente las proporciones. Bien, y lo único que queda por calcular es el error. El error lo vamos a... Es un límite superior del error, en realidad, esta fórmula que está aquí. O cota superior del error, ¿no? Entonces, es igual a 1 menos R fijo por valor absoluto de, abren paréntesis del numerador, XU menos XL actual, dividido el X óptimo actual. Pueden elegir cualquiera de los dos. Supongamos que sea X1. ¿Estamos? Y esto está en... esto lo vamos a escribir en porcentajes. ¿Está bien? Bien. Lo único que falta hacer ahora es arrastrar hasta que el error esté por debajo de esta tolerancia. Son muchas iteraciones. Fíjense que van 23 iteraciones, todavía no llegamos a 5 cifras. Acá serían 4 cifras. O sea que es un método de lenta convergencia. Recién acá, en esta iteración, hemos llegado a un valor menor a la tolerancia prefija, que era 5 por 10 a la menos 4. Fíjense los valores de XL, X2, X1 y XU. Están muy cercanos entre sí, como era de esperar, método convergente. Los valores respectivos de las funciones también. Entonces, si cortamos aquí, el valor de la
del máximo, pueden elegir ya sea como x2 o x1, es indistinto, están muy cerca entre sí, y expresarlo con 5 cifras. Recuerden que esto, las cifras que aparecen aquí en estas celdas no son las con las que trabaja la planilla de cálculo. La planilla de cálculo trabaja con 15 dígitos decimales. Entonces, bueno, el resultado con 5 cifras será el que está aquí, 1.4276. Por redondeo lo hace. Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Dudas? Sí, profe, Sí. yo con la tolerancia, yo le elijo, digamos, eh, con la Sí, cifra acá la fijé para que quede cerrado el problema, porque si no uno falta algo en el enunciado, ¿no? Si no uno Ah, queda bien, indefinidamente. sí, claro. Acá lo interesante para este método es que n sea alto, porque es un método que converge tan lentamente que si n es alto podemos ver explícitamente la cantidad de iteraciones que hace falta. Sí, pero n debe estar dado. ¿Mm? N debe ser dato. N o directamente la tolerancia, dependiendo. ¿Está bien? Si no, no queda cerrado el problema. ¿Alguna otra duda? Pueden ver que es un método eh, que lleva su tiempo su implementación porque hay que tener mucho cuidado al escribir las estructuras de decisión sí para XL, X2, X1 y XU, y encima converge lentamente. Por eso no se lo utiliza. Pero este método tiene su valor histórico porque no requiere de cálculo. Cuando digo cálculo es el cálculo diferencial integral. Es decir, es un método que se utilizaba, si bien eh, no existía el concepto de función, era un método utilizado anteriormente al nacimiento del cálculo diferencial integral, ¿no? Bien, em, pasemos a ver un método. Quedó pendiente de dónde sale esto, esta cota del error. Para determinar el límite superior o cota máxima del error en una iteración, como los puntos interiores son simétricos, uno puede trabajar con el subintervalo, suponiendo que el máximo está como en este caso, entre x2 y xu, o trabajar, es decir, trabajar con estos dos subintervalos de x2 a xu, o con los dos subintervalos que van de xl a x1 en el caso que el máximo esté entre xl y x1. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, son eh, simétricos los puntos, ¿no? Es decir, que las longitudes de estos eh, intervalos externos son iguales. En este caso trabaja con el caso en el que el óptimo está en el subintervalo de x2 a x, es decir, este caso. Acá está el máximo verdadero, ¿no? Y acá está el máximo aproximado por el método en x1. Bueno, podría darse el caso, en realidad, que ¿cuál sería el caso más desfavorable? Si bien estaría entre x2 y xu, este máximo, ¿cuál sería el caso más desfavorable? Bueno, lo pongamos en los extremos del intervalo. Ya sé que uno me dirá, bueno, pero si el extremo del intervalo es x2, uno pasa a este caso. Bueno, pero supongamos que eh, hemos calculado x1 tiene mayor valor que x2. ¿Cuáles son los casos más desfavorables donde estaría el máximo verdadero? Bueno, serían cuando esté más alejado de el valor de x1, porque el error, en definitiva, el error verdadero es la diferencia entre
lo aproximado por el método, x1, y ese valor verdadero. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, vamos a colocar el valor de x óptimo verdadero en los dos extremos del intervalo, en x2 y del intervalo total, ¿no? Que va de x2 a xu, y también en xu. Eso es lo que se hace acá. ¿Mm? Esto es error verdadero. Consideramos que el máximo está entre x2 y xu, y vemos, es decir, que en ese caso el método aproxima el máximo, el x máximo como x1. Bueno, veamos los dos casos donde están más alejados de x1. Uno es x2 y el otro caso sería que esté en xu. Reemplazando acá los valores de x1, ¿está bien? Que es igual a xl más d. xl más d. El valor de x2, ¿no? Que es xl menos d. Y también reemplazando el valor de, ¿qué estaría faltando? X1, no, está bien, x1 y x2, está bien. Y teniendo en cuenta la definición de R, x1 está bien. Déjenme ver una cosa. X1, sí. Y teniendo en cuenta la definición de D, que es R por XU menos XL, ¿estamos? Reemplazamos X1 y X2 por estas expresiones aquí. Es decir, por la definición que vimos para calcularlo, y en esas definiciones aparecen D y las reemplazamos por su respectiva definición, que es R por XU menos XL. Trabajando, eso significa en estos tres puntos aquí suspensivos, llegamos a dos expresiones que son candidatas a darnos la cota máxima del error. Hay que evaluarlas. Pero fíjense que dependen de la longitud del intervalo en la iteración actual y de R, por lo tanto se pueden calcular. Calculándolas, vemos que esta es la que mayor valor da. Es decir, que este que está aquí sería el mayor valor del error en una iteración dada. Es la cota máxima del error. Y vemos que es función solamente de la longitud del intervalo, habiendo calculado R. ¿Está bien? Ahora, como este error es absoluto, tiene las dimensiones de x, u y de xl, uno lo puede relativizar y lo hace respecto al x óptimo de esa iteración. En este caso sería x1, pero si hubiéramos trabajado con el subintervalo inferior, hubiéramos llegado a las mismas expresiones, y acá el x óptimo sería x2. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá, 1 menos r por la longitud del intervalo, es la cota máxima del error absoluto en una iteración. Si lo queremos en términos relativos porcentuales, lo dividimos por el x óptimo de esa iteración. Y esa es la fórmula del error que utilizamos en el ejemplo. Y como vemos que depende de R, proviene de aquí, esta fórmula es solamente aplicable al método de la sección dorada. ¿Está bien? No se aplica a los otros métodos. Bien, veamos el pseudocódigo antes de pasar al siguiente método, el método de interpolación. El pseudocódigo tiene acá los tres pasos que hemos visto. Inicialización de los valores, intervalo inicial, contador de iteraciones, tolerancia, definir, calcular R, cuál es la función que vamos a optimizar. El paso 2, que estaba en esta diapositiva antes de comenzar las iteraciones, es decir, calcular el primer valor de D, x1 y x2 en la primera iteración. ¿Está bien? Para hacerlo un poco más eficiente el problema, como sabemos que de una iteración a la otra
alguno de los o x1 o x2 va a servir como punto interno y por lo tanto el valor de la función respectivo también, guardamos fx1 en f1 y fx2 en el escalar f2, de manera que no haya que calcularlo nuevamente cuando se los reutilice. Tenemos que iniciar el ciclo de repetición, se va a iterar hasta que el error sea menor a la tolerancia o hasta que se alcance el máximo de iteraciones permitido. Y acá tenemos las dos ramas que vimos de manera gráfica y que fue lo que programamos en la planilla de cálculo, ¿no? Si fx1 es mayor de fx2, ¿qué se hace? Bueno, en ese caso el x1 es quien mejor aproxima al máximo, calculamos el error y hacemos la reasignación de valores. En ese caso, x2 se reasigna en xl. Recuerden que el caso que fx1 es mayor que fx2 es este que está aquí, es decir, se descarta este subintervalo. x2 toma el valor de x1. Eso, recuerden siempre que el punto interno donde está el máximo, en este caso x1, sirve como punto interno en la siguiente iteración, pero con subíndice diferente. Es decir, que x1 se guarda, el valor de x1 se guarda en x2 para la siguiente iteración. x1 se debe calcular. ¿Está bien? F de x1 se debe calcular, pero f de x2 no. Primero f de x2 f2 se le asigna lo que tenemos en f1 y luego calculamos f de x1 y lo asignamos en f1, ¿no? En ese orden, para que no se sobreescriba f1 antes de reasignarlo. Y el caso contrario sería la rama derecha que vimos aquí en el gráfico. Sería este que está aquí. Se elimina el subintervalo superior. ¿Estamos? Es decir, que tenemos una parte importante del pseudocódigo que es la destinada a asegurar que el método siga siendo cerrado. Aproxima el máximo, descarta un subintervalo y hace las reasignaciones correspondientes, ¿no? Y acá recalculamos D. El D para la siguiente iteración es el D actual por R. ¿Está bien? Bien, antes del descanso veamos, aunque sea, en qué consiste este método. El método de interpolación cuadrática es un método cerrado y es bastante más efectivo que el método de la sección dorada. Y la idea es la siguiente. En la proximidad de un máximo o mínimo, independientemente de la forma de la función y que ese máximo o mínimo sea local o global, si uno va haciendo se va acercando gráficamente a la zona del máximo, verá que la forma de la función se asemeja a una cuadrática. Entonces la idea de esta, por ejemplo, fíjense esta función que está aquí. Obviamente que no es una cuadrática, pero si uno está buscando, por ejemplo, este máximo, ¿está bien? Bueno, en la zona del mismo parece una cuadrática. Ahora en este zoom que estoy haciendo acá ya está apareciendo otro máximo. Por lo tanto, la idea del método que vamos a ver es trabajar lo suficientemente cerca de el óptimo que uno está buscando, ¿no? Entonces, la idea es, si cerca de el óptimo, en este caso un máximo, la función se aproxima a una cuadrática, bueno, tracemos, elijamos tres puntos, x0, x1, x2, donde el punto interno x1 no tiene por qué estar en el centro, puede estar en cualquier ubicación entre x0 y x2, siempre y cuando no sea ni x0 ni x2. Calculamos los valores de la función en esos tres puntos y trazamos una parábola que pasen por esos tres puntos. Esos tres puntos, como hemos calculado el valor de la función,
que van a pertenecer a esta parábola aproximante también pertenecen a la función que se está optimizando. Es decir, que son puntos de intersección entre la función que se optimiza y la cuadrática aproximante. Y la idea es buscar el máximo de esta cuadrática, es decir, el vértice, y ese vértice va a ser una aproximación al máximo. Y el valor de x que le corresponde a ese vértice, una aproximación al x máximo. Es decir, que la idea es bastante simple. El secreto es trabajar con estos tres puntos x0, x1 y x2 iniciales lo suficientemente cerca de el máximo real, de manera que se cumple esto de que podamos verlo gráficamente, que en la proximidad del máximo la función a optimizar tiene una forma pseudo cuadrática. Entonces, lo que hacemos aquí es, bueno, veamos cómo calculamos este valor de x que le corresponde al vértice. Lo primero que uno debe hacer es calcular los coeficientes de la parábola, a, b y c. Ahora, la parábola en los tres puntos x0, x1 y x2 respectivamente va a intersectar a la función en fx0, fx1 y fx2. Por lo tanto, evaluamos la función en esos tres puntos y lo igualamos a la expresión de la parábola evaluada precisamente en esos puntos. Es decir, en este punto que tenemos la intersección de la función, que está aquí graficada en negro, fx0, es igual al valor de la parábola en ese punto, en el punto x0. ¿Está bien? Tenemos la intersección de las dos funciones, de la cuadrática y de la función a optimizar. Y del mismo modo para los otros dos puntos de intersección, el que corresponde a x1 y a x2. Lo que obtenemos acá es un sistema de tres ecuaciones lineales, algebraicas lineales. Son tres ecuaciones algebraicas lineales, donde los coeficientes son x0 cuadrado, x0 y c. ¿Está bien? Voy a escribir los coeficientes de la matriz. Es decir, nos queda esta matriz de coeficiente. El vector incógnita es aquel que contiene a los coeficientes de la parábola como elementos. Y por último, el vector derecho son los valores de la función evaluada en los puntos elegidos. F de x0, f de x1 y f de x2. Queda este sistema de ecuaciones. Es decir, pueden ver claramente que es algebraico y lineal, ¿no? Porque todo lo que tienen aquí en la matriz de coeficientes son valores numéricos, ¿no? Tanto x0 como x1 y x2 se conocen, por lo tanto se pueden calcular los valores cuadráticos de ellos. Los valores de las funciones también se conocen en esos puntos. Entonces las únicas incógnitas son a, b y c. ¿Está bien? Resolviendo ese sistema, esto se debe hacer en cada iteración, uno obtiene cuáles son los coeficientes de la parábola en esa iteración, y una vez obtenido los coeficientes de la parábola, tiene la expresión de la parábola y a partir de ello puede calcular el vértice de la parábola. Para no tener que hacer esto numéricamente en cada iteración, es decir, resolver este sistema, se lo hace una sola vez de manera simbólica
Se utiliza un solucionador simbólico, un programa, un solver, que es lo que está aquí. Esto seguramente, esto se ha hecho en Maxima, que nos devuelve A, B y C. Lo hace de manera simbólica, no numérica. Una vez resuelto esto, tenemos los coeficientes A, B y C de la parábola en esa iteración. Y recordando cuando vieron cuadráticas en Introducción a la Matemática, pueden calcular el valor de x donde está el vértice. Este valor de x. Lo vamos a llamar x3, que es igual a menos b sobre 2a. Reemplazando los valores de b y de a aquí, llegan a la fórmula de interpolación cuadrática. Esta fórmula no hace falta que la memoricen, ni mucho menos. Pueden contar con ella en el parcial práctico, cuando llegue el momento. Entonces la idea es bastante simple. Trazamos una parábola y el vértice de la parábola va a ser la aproximación al máximo y el valor del x que le corresponde al vértice, una aproximación al x óptimo o x máximo en este caso. Entonces, en cada iteración se deben calcular los coeficientes de la parábola para poder calcular el vértice. En vez de plantear en cada iteración explícitamente el sistema a desarrollar, a resolver y resolverlo numéricamente, lo resolvemos una sola vez simbólicamente. ¿Estamos? Calculamos el vértice de la parábola y tenemos una fórmula explícita para cada iteración. Es decir, que con los valores de x0, x1 y x2 y los respectivos valores de la función en esa iteración, calculamos la aproximación al x óptimo, x3. ¿Está bien? Así que la idea es muy simple. ¿Qué queda por ver? ¿Cómo reasignamos los valores de una iteración a la otra? Vemos esto y hacemos un corte. Y acá es, aparte de ser más eficiente el método que respecto al método de la sección dorada, donde también tiene una ventaja adicional porque es más simple la reasignación. Fíjense que esta parte, donde va a haber una estructura de decisión, no va a entrar en juego el valor de la función. Por lo tanto, es indistinto si estamos calculando un máximo o un mínimo. Solamente queremos saber si x1, el punto interno al inicio de la iteración, es menor o igual a x3 o si es mayor. La igualdad también podría venir en esta rama, eso es indistinto. Entonces, si x1 es menor o igual a x3, que es este gráfico, vemos que para la siguiente iteración uno debe descartar el subintervalo que no comprende al x óptimo, es decir, el que va de x0 a x1 y seguir trabajando con aquellos dos del cual x3 forma parte. x1, x3 y x3, x2. En este caso descartamos este subintervalo y en la siguiente iteración debemos hacer una reasignación. El punto inferior va a ser el que está aquí, es decir, que va a tomar el valor de x1 de la iteración anterior. El x0 nuevo es el x1 de la iteración anterior y el x1 de la iteración siguiente toma el valor de x3 de la iteración anterior, mientras que x2 no se modifica. El caso contrario es este que está aquí, que x1 es mayor que x3. Entonces, en este caso, descartamos el subintervalo que no lo tiene como parte a x3, al x óptimo. Y hacemos una reasignación. x0 no cambia, x2, el punto superior, toma el valor de x1 en la iteración actual, y x1 toma el valor de x3. Acá pueden ver que x1 en la iteración siguiente siempre va a tomar el valor de x3 de la iteración anterior, en cualquiera de las dos ramas. Por lo tanto, cuando veamos el pseudocódigo, esta asignación va a ir fuera del
estructura de decisión sí. Entonces, va a ser más eficiente porque no hay que calcular la función de una iteración a la otra y eh, el punto interno con una iteración. Y además, porque estamos más simple de escribir, porque estamos directamente comparando la ubicación relativa del punto interno al inicio de la iteración y del punto que aproxima al máximo o mínimo. Máximo o mínimo, o sea, esto es indistinto. Uno tiene que saber a priori si lo que está buscando es un máximo o un mínimo. ¿Está bien? Entonces, veamos el pseudocódigo. Inicializamos los valores de x, x0, x1, x2. Guardamos los valores de fx0, fx1 y fx2 en tres variables escalares porque se utilizan varias veces, fíjense, en la fórmula de iteración. ¿Está bien? Y luego se las reasigna cuando se pasa de una iteración a otra, es decir, aquí se puede ahorrar bastante tiempo computacional. X2 se guarda en X3 para la primera iteración, así se puede calcular el error. Entonces entramos al ciclo de iteraciones y se repite hasta que, como siempre, o la tolerancia, el error sea menor a la tolerancia o se sobrepase el máximo de iteraciones. Una vez calculado X3, si X3 es menor que X1, en este caso, ¿qué hacemos? Bueno, X2 toma el valor de X1. ¿Está bien? Y F2 toma el valor de F1. En caso contrario, no queda otra alternativa que el que cambie sea X0, toma el valor de X1. Y fuera de la estructura de decisión sí, viene la asignación de X3 en X1, porque siempre se va a hacer de esa forma, ya sea que estemos en esta rama o en esta. Por lo tanto, puede ir fuera de la estructura de decisión, ¿no? X1 siempre toma el valor de X3, por eso va fuera de la estructura de decisión. Asignamos F3 en F1, calculamos el error y asignamos X3 en el X3 anterior para poder en la siguiente iteración calcular el error relativo aproximado, que es el X3 nuevo menos el X3 anterior sobre el X3 nuevo. Entonces, si bien es cerrado, pueden ver que es más simple la parte del método que asegura la convergencia, es decir, que es cerrado. Lo único que es más dificultoso, en el caso de programación se hace una sola vez y en la planilla de cálculo también, es escribir la fórmula del método. Hay que ser cuidadoso con esto porque uno se puede equivocar. ¿Alguna duda con este método antes de ver el práctico? Sí. ¿Ninguna? Bien. Em, hacemos un corte de media hora y volvemos a las 12:30.